bienvenidos a un nuevo encuentro de Biohistorias. Aquí en Argentina son las 20:30 horas, mientras esperamos que se vaya conectando la gente y nuestra invitada del día de hoy. Les voy contando que ella es Vanessa Levet, es licenciada en psicopedagogía, y terapeuta en biodecodificación. Además, dicta cursos de formación en biodecodificación, talleres y algunas cosas más que nos va a contar. Gracias a todos los que se van conectando. Vamos a esperar a Vanessa que se vaya uniendo. Mientras tanto, cuéntenme de dónde se están conectando. A ver, ahí te vi, Vane. Ya te envié la solicitud. Ahora sí. Hola, Vane, ¿cómo estás? Oh, Buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y vos, gracias por estar. Un placer tenerte. Gracias a vos por la invitación y por permitirme este espacio también, así que también para mí es un placer. Bueno, Vane. Bueno, Bueno, Vane, vos sos psicopedagoga, soy este, psicopedagoga. y contanos cómo fue este encuentro, ¿no? De la psicopedagogía a la bio, cómo fue ese recorrido. Ay, súper interesante. Ahí veo, perdón, Caro, se están sumando algunas de mis alumnas y pacientes, así que bueno, Nancy, te mando un beso enorme. Porque hoy, Gracias. bueno, todas querían estar y las que no querían ver si podían después ver el vivo grabado. Claro, claro, Eh, queda grabadito. bueno, te cuento, hace muchísimos años me recibí de psicopedagoga, empecé, por supuesto, ejerciendo mi profesión y antes de que, más o menos hace unos 15, 20 años casi, cuando nadie hablaba de constelaciones, cuando nadie hablaba de memoria celular, cuando todo esto todavía no se conocía, yo ya Ujú. estaba haciendo un montón de terapias holísticas para mí, como consultante. Y una de mis terapeutas, que hacía trabajos con piedras y energía ¿viste? Y ponía como en eje, me habla de la biodecodificación. Pero previamente a yo estudiar psicopedagogía, yo estudié 2 años de medicina. Y Ujú. siempre la medicina me fascinó porque me parecía como, o sea, si había algo o si hay algo que me sigue pareciendo absolutamente increíble, es el funcionamiento del cuerpo humano, que es algo que va más allá de nosotros, más allá de que está la medicina, más allá de que hay ciencias, pero la exactitud del funcionamiento del cuerpo humano se nos escapa de las manos. Entonces, esto siempre me había atrapado de chiquita. Bueno, empiezo a estudiar medicina, después las cosas de la vida hacen que deje, igual yo muy fascinada con la carrera, digamos, con la profesión, con la ciencia, y cuando me topo con esta profesional holística y me dice que existe algo que se llama la biodecodificación, le pregunto en qué consistía. Y entonces me dice, es la nueva medicina. Y a Claro. partir de ahí empiezo mi búsqueda con quién estudiaba. En ese momento solo Enrique Burón Ujú. dictaba la formación, con lo cual me preparo con él, me formo con él, y bueno, y ahí arranca mi carrera como biodecodificadora. En realidad es, como digo yo, cuando encontramos nuestra esencia y podemos desarrollar y potenciar nuestra esencia con alguna de las carreras, oficios, ocupaciones que hagamos, bueno, ahí es donde desplegamos todo, y bueno, y fascinada con esto. ¿Y qué pasó con medicina? Medicina quedó ahí porque era una cuestión, en ese momento yo estaba con el papá de mis hijos y bueno, y con el proyecto de familia y estaba medio que, ¿qué Claro. hago? ¿Voy a ser médica y me voy a instalar en los hospitales haciendo residencias o formo una familia? Y bueno, viste, Claro. ese tironeo personal hizo que dejara y ahí quedó la medicina. Claro, Pero bueno, pero luego con la bio entras a otra medicina, ¿no? Una medicina germánica que integrada en después de todo.
como porque después estudié psicopedagogía, como psicopedagoga mis primeros años fueron exclusivamente, yo quería, o sea, yo venía del palo de la medicina, entonces yo quería trabajar con niños, aparte quería ser pediatra, con lo cual quería trabajar con niños específicamente que tuviesen un trastorno de aprendizaje, pero que tuviesen alguna cuestión orgánica. Entonces trabajaba con mucha discapacidad en cuanto a, no sé, epilepsias, un montón de enfermedades neurológicas que interviniesen en el aprendizaje. Entonces eso era lo que más me copaba. De hecho, la orientación era neurocognitiva. Hoy con la psicopedagogía se habla mucho de la neurocognitiva como orientación. Y bueno, así que de alguna manera siempre estuve ligada. Por eso cuando, como vos decís, la medicina germánica la llamaban la nueva medicina también. Era una Claro, manera claro. integrada, ¿no? De ver. De hecho, mi forma de verlo es mucho más completa que la medicina tradicional, porque integra al ser en una totalidad, ¿no? Que es maravilloso esto que hace Hammer, ¿no? Pero Exactamente, bueno, de hecho, por eso mismo decimos que la biodecodificación es una disciplina, lamentablemente todavía no es reconocida ciencia, pero en realidad es una disciplina formada por la psicología, la física, física cuántica, medicina, filosofía, neurociencias, neurociencias, o sea, es absolutamente completa. Y completísimo. hoy, por suerte, cada vez más son los médicos alopáticos, digamos, que son los que están tomando esta mirada, ¿no? O sea, ver al paciente como una persona y no como una enfermedad o como un número de cama o, digamos, o un número, Sí, sencillamente. además al alcance de todos, ¿no? Porque inclusive hasta en tiempos es mucho más reducida, ¿no? Que esto sin ir en contra de la medicina tradicional, ¿no? Pero este, realmente es más corto, es integral y está al alcance de todos. Y como a mí me gusta decir, digamos, cuando uno habla de cura, o sea, ¿cuál es la diferencia entre curación o sanación, no? Cura, lo que se cura solamente el cuerpo físico. O sea, que podemos decir que la medicina o tradicional o alopática, digamos, convencional, como la querramos llamar, cura el cuerpo físico. Ahora, la totalidad, la sanación lo da esta nueva mirada, ¿no? La biodecodificación, que estás, por supuesto, acompañando, pero desde la base, desde qué es lo que provocó esa enfermedad, para qué viene Claro, esta enfermedad o este totalmente. síntoma de disfunción. Entonces ahí es donde hay que empezar, como digo yo, esa es la puntita del ovillo y hay que tirar de ahí para ir al programa, para ir a la verdadera, al verdadero origen. Totalmente. Vane, vos hace un ratito comentabas esto, ¿no? Que la psicopedagogía, bueno, enfoca, tiene una edad, ¿no? Es decir, ustedes tienen una franja etaria, si se quiere, en abordaje. Y contame cómo integraste la parte de niños con la bio. Bueno, viste que a los niños se los puede biodecodificar, pero a través de la madre, por una Totalmente, sí. de las herramientas que es el proyecto sentido, que en realidad todos, ¿no? Es la herramienta del adulto también, con cómo fue una de las Ujú. preguntas que uno hace, como, ¿qué sabes de tu proyecto sentido? Y para quienes se están uniendo y quienes están presentes, el proyecto sentido es ese, justamente ese sentir que tienen los padres los 6 meses antes de la gestación, digamos, de quedar embarazados, los 9 meses de gestación y los primeros 3 años de vida. Todos esos 4 años y medio aproximadamente son los que nosotros denominamos proyecto sentido y que le da un sentido a ese niño que está siendo gestado. Hay algunos que quedan embarazados porque necesitan de ser de repente, no sé, como le pasó a Frechet, que es uno de los maestros de la biodecodificación y que su madre quedó embarazada para poder darle lástima a un juez que la estaba condenando a la cárcel y bueno, y él al final ese fue su proyecto, sentido, o sea, él vino al mundo para liberar a la madre de la cárcel, digamos. Entonces, bueno, es muy importante este proyecto sentido porque nosotros funcionamos y accionamos un poco también con este programa que en realidad no nos pertenece, sino pertenece principalmente a mamá, quien es la que nos está gestando, pero también a esta cuestión de contexto donde mamá Sí, y total. papá están, ¿no? Ni hablar nuestros Ujú. bisabuelos en las guerras, o sea, en fin. Entonces, a los niños
no se los puede biodecodificar, por lo menos hasta, esto ya depende del profesional, ¿no? Hasta los 12 años es como que no se pueden biodecodificar a los niños, se tiene que biodecodificar a la mamá. En realidad a mí lo que me pasa es que, personalmente, ¿no? Por experiencia mía, es que nunca he biodecodificado niños tan chiquitos. Sí, he biodecodificado a partir de los 15 o 16 o 18 años, por supuesto cuando son menores de edad, con mamá en sala de espera, digamos, ¿no? Pero porque estos niños tenían mucha conciencia de su transgeneracional, hacían otros tipos de terapia, la madre era muy de terapias holísticas, entonces no había como mucho secreto, había como mucha más apertura, más conciencia de su existir. Ahora, sí me ha tocado, por ejemplo, biodecodificar autismos, pero biodecodificaba a la madre. Trabajas con la mamá. Eso totalmente. Así es que se trabaja con niños. Ya que hablas de autismo, ¿qué podrías contarle a la gente una mirada desde la vía de codificación de autismo? Bueno, todo lo comúnmente llamado TGD, ¿no? Y hasta Asperger, o sea, ¿qué podrías contarnos, vos que sos Mira, especialista? la base del autismo, bueno, Asperger es un tipo de autismo, TGD es trastorno generalizado del desarrollo, que antes se hablaba del TGD porque era como, bueno, metían a todos más o menos en la misma bolsa. Hoy se habla de TEA, de trastorno espectro autista. Eh, Ujú. en realidad, viste que detrás de cada síntoma, disfunción o enfermedad hay un resentir y hay una lógica biológica. O sea, hay un conflicto que obviamente despierta esta lógica biológica que después se va como a desarrollar como programa de supervivencia a este resentir Ujú. emocional o a este conflicto emocional. En realidad, el autismo viene aparejado a me meto para adentro, el síntoma principal es me meto para adentro, no tengo contacto social. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿para qué me sirve meterme para adentro? ¿Qué pasa en esa familia en donde es mejor meterse para adentro? Porque si hablo no me escuchan, o si Ujú. no les gusta lo que estoy diciendo o lo que voy a decir. Entonces, en ese caso, lo que hay que ver un poquito es el transgeneracional también y cómo funciona esa familia. Y Sí, inclusive qué pudo haberle pasado a la madre durante esa gestación también, ¿verdad? totalmente, e incluso fíjate también qué interesante lo que está pasando hoy en día. Viste que esto es a nivel, bueno, niños, ponele, porque estamos hablando de niños, pero también hay adultos. Ujú. Pero hoy en día cada vez hay más Alzheimer, por ejemplo, ¿no? La gente mayor que llega a una determinada edad, obviamente que el cerebro como órgano también va desgastándose, por lo tanto las funciones cognitivas también se Sí, van sí, sí. perdiendo, pero lo llamativo es la cantidad de gente mayor que hoy está diagnosticada como Alzheimer o como demencia Ujú. seniles, y en donde lo primero que pasa es me olvido, también de alguna manera me desconecto, como en el autismo me Sí, el desconecto. Alzheimer es una forma de volver a ser niño también, ¿no? Porque uno cuando ve un Alzheimer es como que requieren de esta asistencia como si fuera un niño. Totalmente. Y también esta cuestión, ¿no? Que yo a veces me pregunto, ¿qué sociedad tenemos? Porque las sociedades actuales, viste, que no sé, antes, por decirte, las tribus indígenas, ¿qué importancia se le daba a la gente mayor, ¿no? El Ujú. cacique generalmente era el más antiguo de la tribu. Sí, 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 Hoy se le daba un valor, totalmente. Y hoy es como a la gente mayor también se la un va como descarte. dejando de lado, no se la escucha, entonces de alguna manera tiene como como si fuese un primo lejano del autismo en algún punto, ¿no? Sí. O sea, mejor me meto para adentro, me voy olvidando de las cosas, me voy aislando porque me están aislando. Entonces, de alguna manera, también funcionan como las dos caras o los dos polos. Y es llamativo hoy en día cuánto más gente mayor está en ese estado, ¿no? Así que en ese sentido también lo que responde, o sea, la importancia del contexto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y el contexto tiene que ver con qué emoción, qué me pasa, qué vivencia tengo, y a partir de la vivencia, cuál es la creencia que disparo.
pero siempre hay una emoción atrás, siempre hay una emoción atrás. De hecho, nosotros nacemos con 5, 7, depende cómo lo quieras armar, emociones básicas, donde las emociones más habilitantes son la alegría y la sorpresa. Después el resto es ira, enojo, después empiezan a aparecer, ¿no? Con el desarrollo, con el contacto con la sociedad y demás, millones de otras emociones que derivan, pero derivan todas de esas 5, con lo cual el miedo y el enojo son las 2 emociones básicas que despiertan todas las enfermedades prácticamente. Claro. Es así, tipo. Sí, que de hecho son las que atendemos en la bio, ¿no? El miedo, la tristeza, el enojo son las principales Total. para tratar. Cuando hablamos Que partir. de un conflicto de diagnóstico, ¿qué es un conflicto de diagnóstico? El miedo a morir, porque depende cómo el médico te dice un diagnóstico. A lo mejor no te mira a la cara, está leyendo el informe. A lo mejor cuando lo está leyendo dice de alguna manera, que es un lenguaje no verbal, el tono de voz o hizo un gesto con los ojos. Y el paciente puede interpretar cualquier cosa, o sea, vivencia, volvemos a lo mismo, ¿no? La situación real que se está viviendo ya le damos una interpretación, pero la interpretación tiene que ver con la emoción que nos genera. Y eso se transforma en creencia. Y eso, si tenemos miedo, es el miedo a la cosa trae a la cosa, como decía Claude Sabat, ¿no? O sea, y la solución es la cosa misma, con lo cual, si vos tenés miedo a Totalmente. enfermarte, te vas a enfermar. Así que bueno, eso es un poco cómo funciona, cuál es como el círculo, ¿no? De la historia. Sí, sí, a esto le agregamos los últimos años que tuvimos pandémicos, que bueno, hay que cuidarse con las palabras porque después no te dejan subir los vivos. Pero bueno, imagínate lo que ha quedado ahí también a- con respecto a las enfermedades, a los contagios, bueno, todas estas cosas que le han metido La a la gente, ¿no? ansiedad, es increíble, pero viste que, a ver, una de las, como digo yo, de las funciones básicas de supervivencia es respirar, ¿no? Mm. Comer, respirar, reproducir, te digo, pero si ahí dicen el miedo a la cosa trae la cosa, Para totalmente. que dejes de tenerle miedo a la cosa. Totalmente. Y en realidad, ¿qué pasaba con el COVID? Te atacaba los pulmones, o sea, era, viste, pulmones barra muerte. Total. Entonces, muchísima gente, y esta cosa del encierro, y entonces muchísima gente le disparó el no querer contactarse socialmente, el tener claustrofobia si estaba en un lugar cerrado, estos problemas de respiratorios. Yo de hecho me tocó justamente biodecodificar 2 mamás, pero dije, qué raro, 2 chicos que no se conocían, 2 familias que venían de lugares totalmente distintos y se habían atragantado los niños, ¿no? Con un pedacito de carne mientras comían y se habían asustado tanto en plena pandemia, que no habían querido comer más carne. Y Claro. mirá qué locos, o sea, me atraganto, me ahogo, me da miedo, me muero. ¿Y qué pasaba con el COVID? Entonces, ¿qué pasaba con esas familias? ¿Cómo habían tomado el tema de la pandemia? ¿Cómo habían tomado el tema de la cuarentena, del encierro? Así que también es como muy... Mira, a mí hay una frase que me encanta, que me parece que es como, viste, una base súper importante a tener en cuenta, y es que todo lo que tomamos en conciencia no programa. Y todo Claro. lo que tomamos conciencia desprograma. Entonces, Totalmente. cuando hablamos de programas de supervivencia, digamos, desde la biodecodificación, tenemos que, a mí me gusta decir, por suerte hoy nosotros vivimos en un país muy de modas, ¿no? Por suerte están de moda las terapias holísticas, porque no importa cuál hagas, lo importante es que empecemos a estar más abiertos en conciencia, porque entonces vamos a estar más sanos. Totalmente. Totalmente. Vane, y en general, hoy por hoy, en consulta, ¿qué es lo que más ves? Mira, muchísima ansiedad, muchísima desvalorización, un montón, un montón.
Viste que la desvalorización viene de la mano con problemas musculares, óseos, pero también esta cuestión, ¿no? De la infidelidad, del miedo, de no estar en pareja, de incluso relacionados con el valor, con el tema de moda, dicen acá. Con el tema del valor, o sea, la desvalorización, bien propiamente dice, pero el valor también desde el dinero, ¿no? Mucha gente que dice, no estoy pudiendo, digamos, siempre me va mal con el dinero, siempre se me escapa de las manos, bueno, como que te diría casi que hay muchos síntomas que tienen que ver con lo emocional, con lo psicológico. Eso es hoy por hoy lo que más me están llegando como consultas, desvalorización y temas principalmente de ansiedad, ataques de pánico, depresión, están llegando un montón. Después, bueno, lamentablemente el cáncer, que sigue siendo una de las enfermedades de estos dos últimos, bueno, este siglo y el pasado, y bueno, también muchos casos de diferentes Claro. tipos, ¿no? De vejiga, de estómago, un montón de casos, de mama, ni hablar, de próstata, Claro, acá nos total. incertidumbre a lo que viene. Sí, 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 sí. Bueno, Vale, siguiendo la línea, ¿no? de que estabas comentando sobre las consultas, te, no sé, alguna anécdota, algún caso que quieras compartir, desde obviamente la mirada de la bio, algo que te haya, qué sé yo, que te haya impactado, que recuerdes, que viste que siempre tenemos un caso ahí. eh, Mira, uno que a mí me gusta, bueno, ahí ves, tengo base de psicopedagoga, porque yo lo que digo es que es súper importante siempre estar en movimiento y siempre aprender, siempre uno ponerse en situaciones de aprendizaje, porque para mí es como es el movimiento, es la evolución de todos, ¿no? Digo, y de cada uno. Entonces el tema de los desafíos a veces nos corren de la zona de confort, ¿viste? Y te dan un poquito como de esa cosa de la adrenalina, del nerviosito y qué sé yo. Bueno, yo estudié en un colegio bilingüe italiano, con lo cual sé hablar italiano, Mirá que pero justo, yo también. vos también, Sí, pero aquí, Quilmes, Ausonia. mira, bueno, yo fui a la Cristóforo Colombo. Habremos Claro. competido en la juventud en algún momento, entonces. ¿Cristóforo Colombo de Quilmes o hay No, otro? de Núñez. Porque en Quilmes había un Cristóforo Colombo. Ah, mira, Sí, no sabía sí, eso. después creo que cerró, me parece. Sí, Ah, sí, sí. Sí, es más, eran de lo que era la zona del centro de Quilmes las dos únicas escuelas mira. italianas, digamos. Mm. Bueno, sí, podemos hablar en italiano también entonces, Caro. Hacemos un vivo en horario italiano. Bueno, y resulta que me llama una argentina que vivía en Italia hacía muchos años y tenía una hija italiana, o sea, la hija no sabía hablar en castellano. Bueno, obviamente a través de un conocido y demás, ¿no? Me contacta a mí. Entonces me dice si podía biodecodificarla. Le digo, por supuesto. Pero claro, era mi Claro, si primera te traduce a biodecodificación. dialecto, vamos para adelante, porque el dialecto te la regalo si te toca que no Claro, es pero italiano. igual, viste, o sea, más allá de que uno es bilingüe y qué sé yo, digo, es como me había empezado a poner un poco inquieta, porque digo, ay, Sí, viste las palabras, y si me entiende, si no me entiende. Y después, por otro lado, yo algo que hago en mis sesiones es siempre doy un decreto, por lo menos me formé así. Entonces, los decretos que armo, los armo en función de los síntomas y del resentir biológico de lo que viene y el motivo de consulta y digamos, lo transformo en positivo. Entonces, después la tarea es durante 30 días mínimo, o sea, mínimo no, durante 21 días mínimos, durante 33, viste que hay un lapso de que si algo se repite, digamos, constantemente durante 21 días, eso se internaliza y ya sí, 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 sí. como, bueno, hay personas que es a partir de los 21 días hasta los 33 más o menos, dependiendo de la persona, que se internaliza esta cuestión desde el inconsciente. Entonces, claro, le tenía que armar el decreto en italiano también. Así que bueno, fue un mega desafío, pero feliz,
porque fue súper lindo, salió como muy redondo. Ahora la verdad no me acuerdo qué biodecodificó, pero después la mamá me llamó, me dijo que estaba contenta, que estaba leyendo el decreto, así que Qué bueno, bueno. sí, Qué súper bueno, lindo. porque allá no sé cómo es bueno, en realidad en Italia, España, no sé cómo está Ah, el tema de lo que es terapias holísticas, ¿no? Mepa decretos. que, Mira, es verdad lo que decís, creo que perdón, digo Barcelona, en España más, pero porque también hay mucho argentino, bueno, yo biodecodifico mucho gente de afuera, España mucho, Colombia mucho, claro, pero porque ahí digo, no se da, no sé si es que, en Italia lo que pasa, por lo menos yo sigo algunas cuentas, se está empezando, pero se es está empezando cierto, ahora. sí, pero es cierto que no es tanto como acá o en otros países, pero hay algunas, qué sé yo, terapias con piedras, una vueltita de tuerca más, viste, desde la parte más de energía, pero es cierto, no es como acá, no es como, no sé, como decirte en España, bueno, pero en España también hay mucho argentino hoy en día, entonces, Sí, pero inclusive ahí tenemos una colega en España y me comentó que está recientemente llegada, ¿no? Está en Barcelona, me parece. Y me comentaba esto, que si vos vas como holístico a abrirte, está como complicado. A lo mejor nosotras con ya una base, entras como psicólogo, como psicopedagogo, con la convalidación, que bueno, creo que lleva un año, y bueno, y ahí más o menos vas entrando, ¿no? A presentar, pero como que está por hacerse, una cosa así me y comentaba, eso ¿no? Que no tienen a está tan abierto. Fonseca y lo tienen a Fonseca, viste, que son como dos ahí Por eso, o representantes. en Record, claro, decís que me llamó la atención, ¿viste? Sí. Porque claro, justamente hay referentes Ujú. que tienen muy grosos Italia eso, ellos allá, ¿viste? es verdad, en Italia eso no existe. Pero bueno, por Pero vos suerte, a ver, en Italia sí tenés consultantes. sí, sí, pero muy pocos, por esto que te digo, en Italia no es tanto, sí, mucho acá en Centroamérica, muchísimo, Claro, muchísimo. sí, Eh, sí, sí, y bueno, en Estados Unidos. claro. Sí, Pero sí, Latinoamérica me parece que es como está más, como más empapado con el tema, ¿no? Ahí, aparte que hay muchísimos referentes, pero sí. sí, sí. Igual, bueno, viste, es una cuestión de la humanidad también, como digo yo. La verdad es que, insisto, tenemos que hacer lo que sea, no importa si es ahora que está súper de moda las constelaciones, gracias a esa serie, viste, no Sí, importa. El tema es que hay que hacer, o sea, hay que abrir en conciencia, hay que ser conscientes. Y la pregunta que hay que hacerse cuando uno se enferma, aunque sea la enfermedad más fea, más grave, más dolorosa, siempre hay que preguntarse el para qué, no el por qué, no el por qué a mí, sino el para qué, porque si logramos entender el para qué, es cuando abrimos en conciencia, cuando nos damos cuenta, bueno, a ver, ¿cuál es el programa de supervivencia? ¿Cuál era el conflicto emocional que empujó y que impulsó todo esto? O sea, ¿de qué me quiso defender el cerebro? ¿De qué me quiso hacer sobrevivir? Porque la función principal de nuestro cerebro siempre va a ser la de la supervivencia, con lo cual cualquier situación, cualquier vivencia que nosotros tengamos y que nuestro cerebro interprete como que estamos corriendo riesgo en nuestra vida, que estamos peligrando la vida, entonces si no lo sí, sí, va vemos a arbitrar desde un todo lugar para garantizar esa consciente, supervivencia. totalmente, totalmente. Y después hay algo también, Caro, que me parece como súper importante hablarlo, y por suerte ya se está hablando mucho también de física cuántica, porque viste, cuando empezamos nosotros con la biodeco, la gente pensaba que esto era mágico. Y no Mm. hay magia. Cuando, insisto, cuando digo el miedo a la cosa trae a la cosa, no es porque es una cuestión mágica, no es que lo sincrónico, no es que yo pensaba en vos me escribiste, ay, mira qué casualidad. No, o sea, de verdad que esto es atracción energética. O sea, donde uno empieza como a ver, las creencias, las vivencias que se transforman en creencia a través de la emoción que me genera esa vivencia, después se transforma en pensamiento. Y lo que se transforma en pensamiento hace que nuestro cerebro actúe en función de ese
pensamiento y entonces después nosotros actuamos. Por eso generalmente si se siente ansiedad, uno va a hacer un acting, va a actuar para aplacar esta ansiedad, por ejemplo. Entonces, claro. esto hace que después, si yo estoy pensando en vos, y bueno, de alguna manera te voy a estar llamando, porque estamos viviendo en diferentes planos, y cuando yo focalizo en algo, porque estoy pensando en ese alguien, bueno, es como que sostengo y detengo el plano y aparece, se materializa mi pensamiento. O sea, esto es física cuántica pura, esto es ciencia, no es magia. Así que está bueno relacionarlo también en cuanto a la salud, de lo que decíamos, ¿no? Cuando de golpe uno puede encontrar ese programa y como desprograma, como que toca esa tecla, entonces, bueno, de esa manera es que hay reparación celular, se desactiva esa creencia. Claro que sí. Sí, sí, sí. Es que un cambio de creencia, por ende, va a ser un cambio de, ¿no? A partir de un cambio de conducta uno va de la mano. Totalmente. Siempre va a tener un efecto en la materia. Así que bueno. Vane, y bueno, contanos sobre, porque vos también sos profe, das cursos, bueno, de todo, talleres. Bueno, contanos un poco de eso, a ver cómo perfilás tus cursos, talleres de qué. Bien. Hay dos cosas distintas. Una cosa es el curso de formación en biodecodificación. Esto es para Ujú. realmente quien quieren formarse, son 6 meses, 6 módulos, un módulo cada mes. Lo interesante, o por lo menos digo yo lo interesante, porque ahí traté como yo de poner, digamos, de cambiar algo que a mí yo sentí que me faltó como alumna, que fue una carga horaria de práctica. Ay, Entonces, cada módulo sí, termina con 2 horas de práctica, con lo cual cuando termina una la formación tiene 12 horas de práctica. fundamental envío. Fundamental. Práctica total. Total. Entonces, cada módulo es un mes, son todos los lunes 2 horas. Ahora, bueno, estamos digamos, con un grupo que todavía está cursando, en plena cursada. Después en julio arranca el segundo grupo. O sea, son 2 grupos por año, Son dos sería. grupos por año y, a ver, ¿quiénes pueden anotarse? La verdad, pueden anotarse quienes quieren formarse en biodecodificación. Después podrías preguntarme, ¿pueden ejercer? ¿No pueden ejercer? La verdad, puede ejercer el que tiene ganas de ejercer una vez que, por supuesto, termina la Totalmente. formación. Es una salida laboral, Absolutamente. totalmente. Ahora, también pasa, cuando yo empecé con esto, siempre mi idea era, che, no se puede biodecodificar a tanta gente al mismo tiempo, porque cada uno tiene su ciclo biológico, cada uno tiene su vivencia, cada uno tiene su... ¿Cómo podemos hacer para que mucha gente al mismo tiempo de alguna manera sane? Entonces, también lo que empieza a pasar en los cursos es que a través de los ejemplos que uno va citando, ¿viste? Se van haciendo crisis epileptoides, Sí, o sí, cuando de sí, sí, repente total. racional, Habla está uno y todo, va resonando en todos. En un grupo pasa, ¿viste? Habla uno y se va resonando. ni hablar Bueno, que cuando, esto Daniel Gambarte lo cuenta en el teatro, ¿qué pasa? bueno, Se van dando esas pero es que a todos les pasa resonancias. esto. A mí me pasó, yo sí agarro los manuales cuando estudiaba, detrás de cada, no sé, ciclos biológicos solares memorizados, yo me estaba haciendo ya algún ciclo, depende de la edad que tenía, Claro, y sola iba haciendo, ¡ah! Y eso eran crisis epileptoides, ni hablar transgeneracional cuando se practican los dobles, o en las clases prácticas, cuando ya entre los alumnos se van prestando, yo quiero biodecodificar, después hay otros que biodecodifican, uno que por supuesto supervisa, y bueno, y de esa manera es que no qué solo bueno, forman, sino también sanan, digo yo. Así que eso está qué bueno. bueno. Qué completo. Y transgeneracional también. Todo hacemos. O sea, damos los principios, todos, principios básicos, vemos las herramientas, lateralidad, transgeneracional, ciclos biológicos, por Claro. supuesto, está la bibliografía que tiene que ver con la lógica biológica. Después tenemos un módulo de dientes, que es como un capítulo, otra biodecodificación, es un capítulo totalmente Sí, aparte. Después tenemos claro. lo que es el proyecto Sentido, bueno, el cáncer,
También hay un módulo que habla sobre salud mental y trastornos comportamentales. O sea, damos como una formación bien completa. Y después, Ahí está, entraría en lo que son las constelaciones, ¿no? Las constelaciones cerebrales. claro, las constelaciones esquizofrénicas, totalmente, sí. Claro, Que es un que en tema, realidad Hammer le llama esquizofrénica, pero después, bueno, medio que se le modificó porque era un poco es fuerte, ¿no? un poco Porque ahí fuerte. entran ataques de pánico, En los TOC, realidad, todo. cuando hablaban de esquizo, lo que querían decir eran que habían dos conflictos. Entonces, de alguna Claro, manera es como, bueno, son dos activos, o uno en epicrisis y el otro. totalmente. Que también es un módulo difícil, digamos, porque Sí, tiene los constelaciones, conflictos. viste que uno, aparte yo siendo psicóloga todo, actualmente estoy cursando, pues estoy haciendo una actualización en leyes biológicas, y, viste, es complejo, es muy interesante, pero complejo, no lo captás No, enseguida, como otras partes de bio, ¿sí? total, Sí tiene su, es totalmente. Y, complejito. total. Y después los talleres en realidad están armados para aquellos que no quieren formarse, que no quieren estar estudiando 6 meses. Entonces, en realidad son talleres de 2 horas, de una vez, en donde la idea es transmitir los conocimientos básicos de la biodecodificación para que se entienda de qué se trata, con Sí, las herramientas, pero poner, como digo yo, pasarlo por el cuerpo. Entonces, ahí sí, a través de una interacción donde vemos, bueno, cuál es la emoción que interviene en cada órgano de tu cuerpo, o sea, darle como una vuelta un poco más interactiva, desde un lugar no tanta carga de contenido teórico, sino más bien poder entender las bases y la teoría, pero desde el ejemplo. Así que el taller tiene más que ver con una cuestión vivencial y no con la carga horaria y demás. perfecto, Eh, bueno, completísimo. eso es un poco como trabajo. Vane, vos que mencionaste el tema transgeneracional, vos tenés también sesiones de orientación vocacional desde la mirada transgeneracional. Contanos un poco cómo es eso, a ver cómo lo abordás. Es interesante porque, viste que bueno, a ver, el transgeneracional es ver a través de fechas, o sea, cuando uno es doble de algún ancestro. Pero también no solo por fechas, uno puede ser doble porque repite alguna ocupación o alguna profesión. Entonces, Ok. partimos de esto. Cuando uno hace algo, por ejemplo, no sé, de golpe, por decirte, soy abogado, pero no soy muy feliz como abogado. O sea, Claro. algo no me llama, es porque seguramente estás reparando a alguien del árbol. Ahora, yo soy abogado, me gusta, pero no llego a fin de mes, nunca la pego, es lo mismo. Entonces, uno lo que tiene que ir a buscar es a quién estás repitiendo y qué está pasando ahí. ¿Qué pasó con ¿A quién está repitiendo? Y puede ser también qué parte de la historia transgeneracional puede estar reparando un abogado, ¿no? Pueden ser, tal, qué sé yo, cuestiones ilegítimas, se me ocurre, ¿no? O alguna injusticia, algo que haya podido suceder en el árbol también, ¿no? Pueden surgir. totalmente? Y después eso que vos decís, o sea, generalmente todos los que tienen en relación con el tema educativo, por ejemplo, docentes, todos asesores, o sea, todos los que transmiten información, bueno, van a estar relacionados qué pasa en el árbol, que en realidad tiene que ver con, bueno, hubo conocimiento, hubo desvalorización intelectual, qué pasó ahí en ese árbol, ¿no? O como vos bien decías, bueno, el abogado seguramente va a estar limpiando algún chanchullo del árbol, o el que se dedica a la salud, bueno, a lo mejor hubo algún niño, alguna madre en el parto que murió, algo que pasó, la guerra, o sea, algo que pasó que de golpe tiene que ver con, bueno, salió un médico, por decirlo de una manera, y va a salvar inconscientemente a ese del transgeneracional o a ese familiar, a ese miembro del Totalmente. clan. Ahora, Vane, yo te escuchaba y me imagino esas familias de abogados, viste, 3, 4 generaciones de abogados, médicos, es decir, trabajar la lealtad inconsciente, ¿no? Qué tema para los que vienen, el descendiente que ya viene, viste, con la carguita del bisabuelo, del abuelo, que aparte tiene ya, viste, el nombre y el... Mira, hace poco atendí un chico de 26 años, 2 hermanos, y
26 años, desde los 18 que trabaja el padre, nada, viste que también antes algunos no estudiaban y de oficio y de golpe se transformaban en empresarios. Bueno, el señor tiene 3 millones de restaurantes, todos distribuidos por Capital Federal, bueno, por Cava. Y bueno, y resultó que este chico estaba trabajando con el padre desde los 18 años y me decía, yo quiero estudiar otra cosa y estoy acá y estoy absolutamente agotado, con picos de estrés permanentes, y mi papá me sigue llevando a lugares donde venden fondos de comercio, y qué me parece, y tenés ganas de manejar este restaurante No, vos, y yo no quiero. no quiero saber más nada. Entonces, bueno, ahí trabajamos mucho con todo esto, ¿no? Con el tema, bueno, a ver qué pasa en el árbol, qué pasa con tu transgeneracional, qué pasa con tu fidelidad al clan, y qué pasa con vos que venís a decir, che, yo no quiero la oveja negra, el que mira para otro lado, y entonces qué pasa con el resto, porque viste que esto también es así, o sea, el árbol de alguna manera es, bueno, que venga el que nos viene un poco a sanar, así cambiamos, así seguimos como cada vez más, más sanos, ¿no? Armándonos y floreciendo y robusteciéndonos, pero por otro lado, cuando viene el que dice, che, miremos todo para el otro lado, es, no, paren, ya estábamos acostumbrados mirando para la izquierda. Claro, sí, Bueno, es un poco así. totalmente. Bueno, vale, no sé si la gente quiere preguntarte algo, querés, dentro de la bio, querés comentar algún tema, algo que quieras aclarar, que la gente pueda conocer, porque bueno, la idea obviamente de Biohistorias, que por supuesto es conocer el lado detrás del profesional, el lado humano, ¿no? De personas que acompañamos personas, que nos pasan cosas, que también tenemos nuestros procesos, ¿no es cierto? Es también un poco expandir conciencia y que puedan conocerse estos paradigmas que yo estoy maravillada desde que entré en esto, ¿no? No paro de sorprenderme, no paro de sorprenderme. O sea, bueno, qué mensaje, ¿no? Como para cerrar, qué mensaje le darías a una persona? Generalmente el público conoce, porque viste ya de bio se conoce más, pero siempre hay gente que a lo mejor está iniciándose o quiere saber de qué se trata. ¿Qué les podés transmitir? ¿Qué les dirías? Bueno, un poco esto que decíamos, ¿no? Que el cuerpo realmente es la máquina más perfecta que tenemos, que nos habla todo el tiempo, que tratemos de escucharlo y de, aunque sea lo más chiquito, en vez de asustarnos, intentar entender el para qué, pero no entender desde un lugar de razonamiento, ¿no? Racional, sino desde este lugar. La primera pregunta que nosotros hacemos en una sesión es más o menos qué te pasó hace 30 días, porque eso nos lleva al desencadenante. Y el desencadenante es la tecla de la luz, pero los cables y la electricidad es el programa. Claro. Entonces, tratar de hacer ese ejercicio. Cuando tenemos alguna molestia, así sea un dolor de cabeza. ¿Qué me pasó más o menos hace 30 días? Así sea una persona migrañosa, no importa. O sea, Claro. porque siempre va a haber un desencadenante. Entonces, es esto, es escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos habla. Y está bueno escucharlo cuando nos habla con algo chiquitito, porque si no lo escuchamos, si no decimos lo que nos pasa, porque también enfermamos cuando vivimos un conflicto, un estrés, una situación y la vivimos como en soledad, no lo Bueno, esto compartimos. hablaba Hammer, ¿no? Claro. Cuando no lo compartimos, esto se expresa en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo que dice es, si yo no lo mando al cuerpo, no lo biologizo, el conflicto va a seguir estando acá y va a ocupar el 100% de mi cerebro. Entonces mi cerebro no va a poder funcionar de ninguna otra manera más que estar como ocupado por este conflicto. Y ahí terminamos, Claro. digamos, muriendo. Entonces, Tal cual. no hay mejor cosa Agotando la biología. totalmente, totalmente. O sea, realmente nuestro cuerpo es la mejor máquina que tenemos, es la más perfecta. Entonces, escuchémoslo porque ninguna enfermedad va a venir porque sí. Nada es anárquico, nada es por casualidad.
Así que eso es un poco Totalmente. lo que les transmitiría, ¿no? Y esto que va de la mano con hagamos consciente lo que nos pasa, hablemoslo, y eso nos va a llevar a ser sanos. Tal cual. Me encantó, Vane. Bueno, acá dejaron ¿sabés cuántos quisieran tener esta oportunidad? Claro, esto era en relación Al a lo tranque, que vos contabas del sí, transgeneracional, ¿no? sí, con las ¿Qué es lo que más te gusta de bio, Vane? ¿Qué es lo que más te gusta? en cuanto a qué, por ejemplo, no. No, no sé de la técnica, qué es lo que Ah, más disfrutás en bio. bueno, a ver, esto un poco te resume, por eso te decía, yo ex estudiante de medicina. Para mí la medicina es súper lógica y yo cuando algo no lo sé apelo a la lógica. Con lo cual para mí fue, esto es exacto, esto es perfecto. Es la lógica Mm, biológica. Acá no hay, bueno, los ciclos celulares memorizados, o sea, los ciclos celulares memorizados son estos justamente, o sea, son matemática pura. Bueno, la lógica biológica de la biodecodificación para mí es lo que más me atrapa. Y cuando das en la tecla y ves cómo el consultante o el paciente, cada uno puede llamarlo de una manera distinta, hace crisis epileptoide, que muchas veces no tiene que ver con el llanto, muchas veces tiene que ver con la risa, muchas veces tiene que ver con que le brillan los ojos, con que se tocó una parte del cuerpo, con que se le cayó algo. O sea, y vos ves eso, decís, ay, qué bueno que pude ayudar. Eso es lo que más me atrapa. increíble. Bueno, Vane, si la gente se quiere contactar con vos, por el tema de cursos, bueno, ahora que una formación abrirías en julio, En sería la segunda parte del año, otro grupo para la el formación. 6 de junio, ahora en junio tenemos el taller, que es un martes de 18 a 20, pero bueno, todo está en mi perfil, con lo cual si se quieren comunicar conmigo pueden escribirme, que yo la verdad que contesto muy rápido, siempre estoy contestando, así que bueno, quienes quieran. Perfecto. Vanessa Levet, ¿no? Levet, ok, Vanessa, Vanessa Levet, ok, ok. muy bien. Bueno, Vane, un placer que me acompañes. Encantada, encantada de tenerte, de conocer tu historia. Así que bueno, arrivederci. Y bueno, Carlos, te quiero agradecer mucho Abrazo también fuerte. por haberme invitado y darme la oportunidad. Gracias también a quienes se unieron y bueno, gracias a vos. Que tengan una excelente noche. Un placer. Bueno, de esta manera pasó Vanessa Levet, licenciada en psicopedagogía por Biohistorias. Gracias a todos los que se sumaron y a los que van a verlo. Adiós, buen fin de semana. Gracias, Vane. Adiós.